Transfusión de la Comunidad Valenciana nace a raíz del Plan Nacional de Hemoterapia de 1985. En aquel momento la donación de sangre en España era hasta entonces de reposición, incluso había sido retribuida, y se inicia con un esfuerzo enorme por parte, en principio, de la Consejería en aquel momento, con el doctor Palomer y con el doctor Montoro aquí. Y yo creo que fue un momento muy complicados, pero la verdad que muy ilusionantes. Han sido muchísimos años trabajando, empujando, pero sobre todo yo creo que lo más importante sería destacar el papel de los donantes. Sí, nosotros podemos tener la mejor tecnología, la tecnología que la ciencia pone a nuestra disposición para que el tratamiento de la sangre sea el más adecuado, pero sin donantes nosotros no haríamos nada. De manera que estos 30 años se han visto jornados, yo creo, por tres cosas. 4 millones, más de 4 millones de donaciones, más de 12 millones de kilómetros recorridos. Eso significa que hemos viajado 30 veces a la Luna y le hemos dado 400 veces la vuelta a la Tierra con nuestras unidades móviles. Pusimos el centro en aquel momento, pusimos el listón muy alto, y la verdad es que nos ha copiado mucha gente. Se discute quiénes fuimos los primeros, Granada nosotros, pero desde luego nosotros nos hemos mantenido en ese lugar importante que es a la cabeza de la medicina transfusional española. Y bueno, pues yo creo que hay que hacer reconocimiento a todos los profesionales, los que siguen trabajando aquí y desde luego los que lamentablemente nos han abandonado ya, ¿no? Pero estoy convencido que ellos también pues nos están protegiendo para que las cosas sigan bien. Sacar 650, 700 donaciones diarias no estaría sencillo. Cuesta mucho esfuerzo y cuesta mucho esfuerzo por parte de la sociedad. De manera que cualquier premio que el Centro de Transfusión pueda recibir está precisamente dedicado a la sociedad valenciana. Concretamente a los donantes de sangre y a la gente que durante todos estos años nos ha apoyado. Tenemos en nuestra base cerca de 800.000 personas que de un modo u otro han contribuido a la donación. Yo creo que los premios hay que dedicarlos a ellos. Nosotros, en definitiva, somos trabajadores del sistema sanitario público y si no estamos hoy aquí, mañana estaremos trabajando en el hospital.